Buenos días, Dios bendiga a todos. Esperamos estén bien esta mañana, Día del Señor. La razón por la cual estamos reunidos es porque creemos en el corazón y que la tumba en Jerusalén sigue vacía y que el sepulcro pues quedó vacío, y eso nos da esperanza a nuestras vidas. Muy bien, estábamos pensando cómo íbamos a continuar esta clase. Y levante la mano quien no ha estado aquí, porque eso es importante para más o menos visualizar. La mayoría ha estado aquí. Entonces, bueno, lo que hemos visto en las últimas dos clases, hemos visto el contexto de lo que es la idea general de lo que será el destino final. Hemos visto, si ustedes recuerdan, iniciando con la convicción de los egipcios, que creían ellos en cuanto a qué sucede después de la vida. Esto es muy normal. Las civilizaciones antiguas siempre han buscado encontrar, porque ha sido un enigma, ha sido un silencio total en el pensamiento de los hombres, y aún en aquellos que fueron pensadores muy grandes y de alguna u otra manera decidieron formar una teoría, una ideología, y entre ellos muchas religiones, para tratar de conectar lo que sucede después de la vida. Es cierto que todas las religiones del mundo intentan contestar esta pregunta, y esta es la razón por la cual se forman para dar la respuesta a lo que los seres humanos han pensado por mucho tiempo. Vimos también por qué momificaban y entendimos el concepto de ellos. Luego entramos a la parte de los griegos y vimos en cuanto a los griegos cuál era el concepto de los griegos en cuanto a la creación, y aunque no lo crean también se entiende cuál es el concepto de ellos en cuanto a el futuro, en cuanto al próximo tiempo, al día final. Y vimos el contexto de lo que significaba la palabra Hades. Hades no es un lugar en el término griego. Hades es un dios, es el dios del inframundo, hermano de Zeus. Es dios el cual se le da por perder la pelea contra sus hermanos, un lugar profundo en el inframundo. Ahora, la ubicación del inframundo, del lugar de los muertos, se le llama Aido'u. Aido'u, ¿verdad?, que es distinto a Hades. Hades es el dios de los griegos y Aido'u es el lugar donde se encuentra, y hay una gran diferencia entre los dos. Ahora, cuando vemos el concepto de la mitología griega y lo que ellos creían, lo que entendimos bien fue el paso de la muerte o de la vida a la muerte. Entendimos un poco acerca de los ríos. Tal vez no me dio el tiempo de explicar por qué los calcinaban, por qué los quemaban. Ellos trataban de figurar el paso de un lado hacia el otro y lo veían a través de lo que era el fuego. El fuego para ellos era importante porque para ellos era la manifestación de los dioses. Era la conexión entre lo visible y lo invisible. Lo veían cuando hacían fogatas y cuando ponían pedazos de madera, cómo es que el fuego destruía todo y de lo visible se hacía algo invisible. Y veían en el fuego una noción de encanto. Todas las magias antiguas tenían que ver con fuego. Todos los altares tenían fuego. El fuego conectaba al ser humano con los dioses. Ese fue el pensamiento que ellos tenían. Y entendimos un poco acerca de las monedas, por qué se le colocaban monedas, lo que ellos creían en cuanto a ellos. Eso fue lo que les había predicado Pablo. El concepto de la muerte, en griego thanatos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver un poquito más en detalle para entender lo del estudio de la tarde, tiene que ver con lo que significa la palabra muerte. Muerte es simplemente la idea de separación. Los antiguos entendieron y empezaron a discernir que el cuerpo físico se separa de aquello que lo mueve, del interno, de lo que se le llama en hebreo nefesh, y de lo que se llama en griego psique, y de ahí viene la palabra psicología, lo que es el estudio de lo interno, el estudio de la mente, el estudio de lo que mueve el cuerpo físico. Y cuando hablamos de la separación, eso es precisamente la muerte. La muerte lo único que es la separación. Por ejemplo, si tú ves en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 26, menciona el concepto de lo que es la muerte. Aún Santiago no era un hombre como Pablo, era un hombre también sin letras, había crecido con Jesús, se creía era su hermano por parte de José. Eso es lo que pensaban los judíos. En Santiago capítulo 2 se encuentra este concepto de lo que es la muerte, y Santiago lo explica de una manera muy especial. Él tiene en su mente un concepto judío muy especial, y el judío entendía que
que el espíritu, lo cual ellos le llamaban el nefesh, esto es la vida que fluía a través de la sangre, no a través de los pulmones como se entiende el día de hoy, abandonaba el cuerpo. Y veían ellos, el concepto de la sangre era cuando la sangre abandona el cuerpo físico, entonces el cuerpo físico se separa de lo que es el nefesh, de lo que es el alma, lo que se traduce como el alma en la Reina Valera. Santiago capítulo 2 dice en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu, dice, está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Y entonces habla de la palabra separación. Ahora, hay varios tipos de separación en la Escritura. Eso es lo que tenemos que entender. Hay varios tipos de separación, varios tipos de muerte le podemos llamar. ¿Me entiendes? Se encuentra, por ejemplo, la muerte física, se encuentra la muerte espiritual, se encuentra lo que se le va a llamar 2 veces muerto, y se encuentra lo que se le va a llamar también la muerte segunda. Todos estos conceptos de muerte, tanto el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, tienen que ver con la separación. Esto lo único que indica es separación. La muerte física, según dice Santiago capítulo 2, verso 26, es la separación entre el cuerpo y el espíritu, porque así como el cuerpo sin espíritu, dice, ¿está qué? Está muerto, dice ahí la palabra de Dios. La muerte espiritual, que es un concepto que queremos entender un poquito mejor, tiene que ver con una separación. Ayer veíamos esta gráfica, si recuerdan, en la tarde, y lo único que hacemos con esta gráfica es que tratamos de explicar de una manera visual la idea de la separación. La separación es muy fácil de entender cuando se mira en una gráfica. Vamos a decir que la separación se va a encontrar en esta línea que está aquí abajo. Esta es una separación, esta es otra separación y esta es otra separación. Podríamos decir entonces que cuando un niño nace en vida. Si muerte significa separación de thanatos, pues vida, de la palabra zoe en griego, significa realmente unión. Así que muerte es separar, unión es vida, es unir. Esa es la única diferencia. La vida se pierde, según la Escritura, con el pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, según Romanos 6:23. Así que cuando una persona peca, y el pecado no puede suceder sino hasta el momento que el niño entra en su conciencia al concepto de saber lo que está mal y lo que está bien, en el griego la palabra pecado es amarthia. Amarthia, lo cual significa errar al blanco. Es un concepto griego que tenían ellos. Cuando tiraban flechas y erraban al blanco, ¿verdad? Decían, estás muerto tú. ¿Por qué? Porque no está muerto al que tenías que haber matado. El otro está vivo y te mató a ti. Ese es el concepto de amarthia, pero es mucho mejor en el hebreo. Porque en el hebreo el concepto de muerte no es un concepto solamente de errar al blanco. La palabra muerte del hebreo tanahao significa ir en contra de Dios e ir en contra del ser humano. La primera vez que sucede la palabra tiene que ver con el concepto de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, donde dice acerca de lo que es el pecado, que no solamente ha ido en contra de Dios, y Dios había dicho que deberían de amarse, y que había dicho había explicado cómo se tenía que adorar, pero no solamente fue en contra de Dios Caín, sino que fue en contra de su hermano Abel y lo mató. Y entonces se muestra lo que es el pecado. Es un concepto más propio que amarthia, que errar al blanco, porque está haciendo en contra de Dios. Si Romanos 6:23 dice que una persona cuando peca muere, quiere decir que no sucede hasta el momento que tiene la conciencia de ir en contra de Dios o en contra del ser humano. Dice Génesis 8:21, dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Por eso enseñamos correctamente que una persona no puede pecar sino hasta que viene a la juventud, según dice la Escritura, cuando tiene el concepto de lo que está bien y de lo que está mal, y cuando decide ir en contra de lo que está bien, ir en contra de Dios, quien establece lo bueno, la verdad o lo que se conoce como justicia. En este concepto pasa una persona de vida a muerte, como dice ahí también en Efesios capítulo 2,
Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La palabra muertos, reiteramos una vez más, viene del griego thanatos. Y thanatos, reiteramos, significa ¿qué, hermanos? Separación. Entonces, la primera muerte que vamos a ver es la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando uno pasa de vida a muerte. Esto es, dice ahí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. ¿Y qué es un delito? Un delito es romper la ley. Es un concepto lingüístico de leyes romanas, donde un delito era: el emperador ha decretado algo, tú no lo haces, estás cometiendo un delito. Y luego, para aquellos que no entendían el concepto legal, dice correctamente, no solamente es delito, sino también es un pecado, una amartía. Esto se ha cerrado al blanco, tú estás muerto por lo que has hecho. Una persona que pecaba, era una persona que moría. Cuando un niño llega a la juventud y empieza a pecar, pasa de vida a muerte. Y cuando pasa a muerte, se encuentra con lo que se le conoce como la muerte espiritual. Ahora, si tú te das cuenta, un niño cuando entra a la juventud y peca, el cuerpo físico no cae al suelo. No es como que perdió la vida física. Lo que perdió fue la vida espiritual. Esto es la unión entre ese ser humano y Dios. ¿Ok? Entre ese ser humano y Dios. Eso fue lo que perdió. Esa unión perfecta que tenía el niño. Cuando entró a la juventud, perdió lo que es la unión entre Dios y el ser humano. Y por lo tanto, está ahora separado de Dios. Y eso se le llama muerte, ¿qué? Espiritual. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? ¿Todos siguen aquí? Muy bien. Ahora, este concepto, cuando una persona está muerto, puede resucitar de la muerte a la vida. Puede pasar de la muerte a la vida si éste quiere. La única manera de pasar de muerte a vida se explica también aquí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. ¿Cómo? Dice ahí mismo en Efesios capítulo 2, dice en el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para nuevas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿qué? En ellas. Pero fíjate cómo dice el versículo 6. Dice el versículo 6 o el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares ¿qué? Celestiales. Entonces este es otro concepto que vamos a hablar mucho más de él en la tarde, que es la palabra cielo. ¿Ok? Cielo para los primitivos, para los patriarcas, lo veían hacia arriba. Cuando Dios crea todo lo que podemos ver, según dice Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra, de donde no había nada, lo creó. ¿Ok? Dice, en principio, Bereshit bara Elohim. Y luego viene la palabra cielo. Los cielos primero y la tierra. Y la palabra cielos viene del hebreo Shem, que quiere decir donde hay, donde existen, donde hay. Shem, Mayim. A ver todos juntos. Shem, Mayim. Y Mayim o Maya, no los mayas, ¿ok? Maya en hebreo es agua. Cuando tú vas a Israel, quieres agua, dices Maya, y dice lo Maya, no hay agua. Pero si hay, te la dan el agua, no hay ningún problema. Los antiguos entendieron que Shemayim, cielo, correctamente traducido sería donde existen las aguas. Por eso puedes comprender que Marte se encuentren de alguna otra manera rastros de agua. Eso no es muy anormal. La ciencia no está muy alejada del concepto bíblico. Cielo es un concepto de arriba. Los antiguos empezaron a ver
Dios está en el cielo. Pero para empezar a dar la introducción de la tarde y conjugarla con la de la mañana, yo les quisiera preguntar, díganme un planeta en el espacio, cualquiera, un planeta en el espacio. Júpiter. Cuando piensas en Júpiter, piensas en el cielo. Y lo que tú haces es que, ¿dónde está el cielo? Tú miras hacia arriba. ¿Verdad que sí? A menos que estés en la Antártica. Porque si estás en la Antártica y dices, ¿dónde está el cielo? También miras hacia arriba. Entonces los ángulos en los que estamos viendo el cielo ya son distintos. En el concepto de la idea del espacio. O el aeroespacio, si lo quieren ver de esa manera. ¿Ok? Entonces, si yo les dijese, el cielo está arriba, y si yo les dijese, entonces quiere decir que allá es donde vamos a morar, y todos dirían correctamente, ¿qué vamos? No, porque no vamos a ir ni a Júpiter, ni a Marte, ni a los planetas a morar. Porque la idea de la palabra cielo tiene que ver con el contexto de la etimología de la palabra Shemayim. Agua, vida. Vida es el cielo. Es donde la vida nunca deja de ser. Si ves cualquier aldea en la tierra, te das cuenta que todas se construyen cerca de los ríos. Porque el agua es oro. Sin agua no hay ¿qué? No hay vida. Así que cielo no es un concepto del espacio. Pero los primitivos no lo podían comprender como nosotros. No habían mandado a la gente a la luna todavía. No es un concepto de arriba. Por lo tanto, el cielo no es algo que se encuentra en el espacio. El cielo bíblico es lo que se entiende como lo invisible. Algo que no se puede tocar y palpar. Levanten la mano que me está siguiendo. Ahora, dice la Escritura que Él nos resucitó. O sea, primero yo cuando entré a la juventud morí, pero cuando morí no morí físicamente, porque si hubiera muerto físicamente me hubiera caído al suelo. Morí espiritualmente. Cuando la palabra muerte significa ¿qué, hermanos? Separación. No se nos olvida, ¿qué? Fui separado de la unión que tenía con Dios. O hice algo contra Dios. Pecado. Antiguo Testamento. Se entiende mejor así de esa manera. Ahora, cuando pequé, fui separado de Dios, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte espiritual, es la primera, separación. Ahora, si uno cree en Jesús y obedece el Evangelio, dice que por medio de la fe somos salvos, y que juntamente con Cristo Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares ¿qué? Celestiales. Pero ¿verdad que cuando saliste de las aguas del bautismo, no te sentaste en Plutón, ni en Mercurio, ni en Júpiter? Entonces entra un concepto de la palabra celestial. Es un concepto diferente. Los hebreos, desde el principio, cuando llega este Moisés hacia Horeb, al monte Horeb, la palabra Horeb viene de la palabra semita, que es Horeb, que significa basura, ¿verdad? Y cuando llega ahí hay una zarza ardiente, y entonces le dice Dios, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué? Santo es, desierto, está ausente de vida, de agua, para que me entiendan. Y la manera en que Dios se manifiesta es a través de fuego, y le dice esto a este Moisés. Y luego le dice, ¿quién le digo? Lo envía a Egipto. ¿Quién le digo que me envía? Dice, diles que yo soy quien yo soy. Era Yahvé, dice, diles que Yahvé, yo soy, te envió. Es lo que le dice este Dios. Entonces, los judíos no pueden pronunciar el nombre Dios. Por eso cuando tú ves libros escritos por rabinos, en vez de poner Dios, ni siquiera escriben Dios, lo que hacen es que ponen una D y le quitan una vocal. Y de esta manera no escribieron Dios, porque su mano no es suficientemente santa para escribir a Dios, y sus labios no son suficientemente santos para mencionar el nombre de Dios. Ellos cambiaron el concepto de Dios, y ellos le empezaron a llamar a Dios Shemayim, cielo, el que provee la vida, donde hay vida, el que es el verbo de vida, el logos
de la vida, de azoi, dicen los griegos. Entonces, Él es el que provee la vida. Cuando entendemos este concepto y Él nos resucita, ¿en dónde nos sentó? No nos sentó en el cielo físico, no nos sentó en Júpiter, ¿verdad que todos salimos de las aguas, estábamos en el mismo lugar? Yo nací en Elgin y seguía en Elgin, no fue como que nací y me envió. Pero en un estado espiritual o invisible, en lo que no podemos ver ni palpar, Dios nos sentó en un lugar celestial, donde fluye la vida. Eso fue lo que Dios hizo. Entonces podríamos decir que este concepto de aquí arriba, ¿ok?, es un lugar, ¿qué, hermanos? Celestial. Por eso dice Hebreos correctamente, fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 6, en el versículo, Hebreos 6, en el versículo 4, si tú y yo hemos participado de la vida espiritual, hemos sido resucitados en Cristo Jesús, entra otro concepto interesante. Dice ahí Hebreos 6 en el verso 4, fíjate cómo dice, 6:4, está hablando de los que ya han resucitado juntamente con Cristo. 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. O sea, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que nos arrepentimos, los que confesamos y los que creímos, dice la Escritura claramente que hemos gustado del don celestial. O sea, nos hemos sentado en el lugar celestial. El don es gracia, es gratis. Nos lo dio gratis Dios. Hemos participado de eso. Esto que podemos observar y mirar, la iglesia, es un pedacito del cielo. ¿Ok? Donde se sientan los que han sido resucitados juntamente con Cristo. Todos estamos sentados en estas bancas, pero no todos están sentados en lugar celestial. Aún puede ser que haya matrimonios que estén sentados y que los dos digan que son cristianos, pero a lo mejor uno dice que es cristiano y no lo es, y piense que está sentado en lugar celestial. La mujer está sentada en la parte invisible, en el lugar celestial, y el esposo está sentado en muerte. Y este es el concepto que queremos ver. Ahora, si la paga del pecado es muerte, ¿puede el pecado matarte aún después de gustar del don celestial? Amén. Eso es lo que está hablando aquí Hebreos. Dice, si gustaste del don celestial y fuiste participante del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y este es un concepto muy hebreo, el siglo venidero. A ver, cuando tú piensas en siglo, tú piensas en el tiempo cronológico. Yo les digo, ¿cuándo es el próximo siglo? Dices tú, en el 2000, en el 2200, no, en el 2100, perdón. Es lo que tú lo ves así, ¿ok? Para ellos siglo es un concepto de un tiempo, ¿ok? Ahora ellos dicen, para cuando yo pase de aquí al otro siglo, o le llamaban al siglo venidero, o le llamaban eternidad. En hebreo es Olam Haseh. Yo voy a pasar de este siglo cronológico a la eternidad, donde no existe el tiempo. Es lo que ellos comprendían. Tú y yo hemos gustado de los poderes del siglo venidero. Hemos comido de la vida. Hemos bebido del agua de la vida ya. Hemos comido del maná, que descendió ¿de dónde? Del cielo, pero no del cielo de Júpiter, de Marte, de Neptuno, de la parte invisible, de la morada de Dios. Y tú y yo nos hemos sentado en lugar celestial, y tú y yo también hemos visto los poderes del siglo venidero. Y versículo 6, y recayeron. Ahí está una parte interesante. Una persona puede resucitar para vivir, estar en vida espiritual en comunión con Dios, pero después puede volver ¿a qué? A caer. ¿Cómo? Cuando va en contra de Dios. Es el concepto que la gente no entiende cuando dice que el único pecado que no se perdona es la blasfema.
Porque la palabra blasfema en el hebreo es la misma palabra que tiene como contexto ir en contra de Dios. Y recayeron, dice, sean otra vez ¿qué? Renovados para arrepentimiento. Pasamos a ser como los ángeles caídos. A ver, ¿qué se le puede ofrecer a un ángel caído si ya ha estado en la comunión íntima y eterna con Dios? Ya vivió con Dios, ¿qué más les puede ofrecer? No guardan su dignidad, sino que caen, están condenados. Veíamos ayer en el Tártaros, el concepto de Pedro, ¿verdad? En prisiones eternas. Nosotros estamos gustando, todavía no estamos ahí, pero ya estamos ahí. Es que como digo una cosa, digo otra. O sea, nos sentó en lugar celestial. Estamos en el cielo, pero no estamos en el cielo. La iglesia es un lugar celestial. La iglesia es una embajada celestial. Ahora, ¿cómo puede caer uno? Fíjate cómo dice ahí Judas, en el versículo Judas. Si hay preguntas, levante la mano, ¿qué van? Judas, en el verso... Judas, verso 12. Ahora, ustedes no viven invierno realmente como deben de vivirlo. Cuando quieras amar a Dios en tierra ajena, se vienen para Chicago, ¿ok? Entonces, allá en Chicago lo que vemos son los árboles. En el verano empiezan a morir, o así pensamos porque están vivos, y en el invierno están muertos totalmente. Es más, si a ti se te ocurre, como me pasó a mí este año, que pensamos que llegó la primavera y empezamos a podar los árboles de tu casa, de la casa del banco, de mi casa, empezamos a podar los árboles, ¿ok? Y luego nevó, se murieron los arbustos. No se pueden podar, porque si viene una nevada se mueren, les cae, ¿no? Están vivos pero están muertos. Entonces el concepto de árboles otoñosos es algo que estuvo vivo se vuelve a morir. Es el concepto, ¿ok? Antiguo, primitivo. Entonces dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, y luego expresa 2 veces ¿qué? Muerto. ¿Por qué? Porque si la palabra muerte es separación, una persona que muere cuando entra en la juventud por el pecado, esa es la primera vez que muere. ¿Todos me están siguiendo? Y si una persona resucita juntamente con Cristo, pasa de la muerte a vida. Pero si una persona decide, a pesar de disfrutar de los poderes del siglo venidero, de Olam Hasé, a pesar de sentarse en lugar celestial, decide regresar, es lo que dijo Jesús. Dice, si tú pones tu mano en el arado, le habla a gente de rancho, y miras hacia atrás, no eres digno, porque tú decides, al igual que un ángel, participar del don celestial, y tú decides regresarte. Tú decides por lo que tú quieras. Si tú te regresas, entonces permaneces en pecado, vuelves a morir. Y a ese concepto se le llama 2 veces ¿qué? Muerto. Levanten la mano que me están siguiendo. ¿No están siguiendo qué? Entonces, en la vida física se está decidiendo. Si nosotros, si tú y yo somos niños, estamos en vida con Dios. Si somos jóvenes y hemos pecado, estamos en muerte con Dios. La única manera de pasar de muerte a vida es a través del Evangelio de Cristo. Si tú decides no pasar de muerte a vida, es una decisión personal. Entonces, aquí en la tierra, estás decidiendo permanecer en muerte espiritual. Y cuando venga hacia ti la muerte física, la separación del cuerpo y el espíritu, vas a seguir muerto, separado de Dios, lo que le pasó a Lázaro. Pero si tú estás en vida, si muere un niño, cuando ven a Jehová, al Dios del Antiguo Testamento, dicen que es cruel. No, no es cruel. Cuando matan a los niños es una gran gloria. Nunca experimentaron la separación con Dios por el pecado. Entonces, pero cuando muere un niño,
pasa de este lugar a lo que le vamos a llamar en este momento el concepto griego, veíamos el viernes, Hades. O le vamos a llamar el concepto hebreo, Sheol. Aunque estos dos conceptos encierran no solamente la parte del lugar celestial, sino la parte también del lugar de tormento. Levanta la mano que me está siguiendo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, si tú resucitas en Cristo y permaneces en vida, pasarás de este lugar a otro. O sea que en esta vida tú estás decidiendo estar aquí o estar acá. La muerte física no define dónde estás. Quien define dónde estás eres tú y dónde quieres tú estar. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Ok, muy bien. Ahora, esta idea de 2 veces muerto es lo mismo que dice Pedro. Fíjate cómo dice Pedro ahí en primera carta de Pedro, en el capítulo, segunda carta de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 18. Por eso yo decía, puede haber una pareja, un matrimonio aquí. Los dos fueron bautizados. Pero ¿qué sucede si el hombre, hablo del hombre porque las mujeres son más sensibles y luego se enojan conmigo, no me dan de comer? Entonces, ¿qué sucede si el hombre, hermanos, decide vivir una segunda vida que no sabe su mujer? ¿Qué decide si el hombre viene todos los domingos corporalmente aquí, pero está viendo pornografía, se va a un cabaret, tiene una mujer para allá en la colonia Independencia, otra acá en Guadalupe y otra, porque así hay gente bárbara, ¿no es cierto, hermanos? Entonces es un mundano, pero él dice que él es cristiano porque viene y se reúne. Pues él está muerto espiritualmente. Por eso algunos pecados, dice Pablo a Timoteo, se hacen visibles, se hacen patentes antes del juicio final. No sabemos quién está muerto espiritualmente, porque quién sabe solamente eso, lo sabe Dios y ese ser humano. ¿Ok? Por eso, a lo mejor tú estás durmiendo con el enemigo. Porque aunque son una sola carne, cada quien dará cuentas por sí. En este concepto, entonces, dice Pedro, 2:18. Leeremos desde el versículo 13. Dice, versículo 18, perdón, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen, ¿qué, hermanos? Libertad. ¿Y son ellos mismos esclavos de qué? De corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque cuando una persona muere 2 veces muerto, se entiende que la primera vez no sabía, pero la segunda vez sabíamos. Y dice Pedro, el postrer estado es peor que el primero. Te lo voy a explicar de mejor manera, ¿okay? Y esto no lo contiene, ¿ok? La gente que muere y va al tormento se visualiza en una forma física con fuego, porque podemos entender qué se siente cuando uno se quema. Pero te lo voy a explicar de otra manera. No habrá arrepentimiento más grande que el que tuvo Lázaro, porque sí estaba en llama, pero lo que más le dolía a él era que sus hermanos no viniesen a estar con él. Imagínate tú vivir toda una eternidad con el hubiera. Con el hubiera, hermano. Está diciendo de Lázaro y el que estaba en llamas era el rico, ¿no? Sí, perdón, con rico. Gracias por corregirme. Vivir todo el rico, pero vivir toda una eternidad, hermanos, pudiéndose arrepentir, y no lo hizo. Es como si te metieran a una biblioteca o, donde hay millones de libros y no sabes leer. O es como si te mandaran a un país extraño y estás en sus calles y no sabes hablar el idioma y sabes que no hay regreso. ¿No sería más tortura, hermano, saber que lo pude haber hecho y no lo hice? ¿No es más fuerte la parte espiritual que la parte física?
Y entre nosotros, con el respeto de muchos, hay muchos, sabemos muchos, que vivimos una vida secreta y que no hemos percibido esta idea. Si tú no estás viviendo bien con Dios, no es suficiente sentarte aquí, porque no estás sentado en lugar espiritual, estás sentado en un lugar de muerte. Hermano, ¿tendrá eso relación con muchos son los llamados, pocos los escogidos? totalmente, totalmente. O sea, hay veces, como en el caso de Sardis, muchos decían tener nombre de que estaban vivos, pero estaban, ¿qué, hermanos? Muertos. Por eso, joven, si tú estás viendo iniquidad en internet, por eso si tú te estás acostando con tu novia, usando protección y haciéndole pensar a tus papás que todo está bien, o sea, no se trata de tus papás, sino de papá Dios, que lo puede ver todo. Por eso puedes entender por qué hay muchos mentirosos y gente que no respeta ni a la propia iglesia, porque prometen libertad y ellos mismos son esclavos. Ahí en el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Por eso puedes entender que dentro de la iglesia haya personas, o no dentro de la iglesia, estoy hablando físicamente, no espiritualmente, haya personas que ven de una manera morbosa a las hermanas, porque sus ojos están llenos de adulterio. Por eso entiendes que haya abusos a menores en las iglesias, porque no son, hacen ver como que son. Jesús lo pone en una forma más sencilla, son lobos rapaces. Y esta es más peligroso, hermanos, el que muere 2 veces que el que murió por primera vez. Lo que está diciendo Pedro. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido del camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a ¿qué? Y la porca la va a revolcarse ¿qué? En el cieno. En el cieno. O sea, el concepto es, el postrer estado es peor que ¿qué? Que el primero. O lo dice Jesús de mejor manera. Una casa tenía un demonio, fue barrida, estuvo adornada, estaba limpia. El demonio salió, fue por 7 peores demonios y vino y entró, y el postrer estado es peor que el primero. O sea, confiar en una persona que gustó de los poderes del siglo venidero, del don celestial, y que se fue al mundo y regresa, hermanos, es peligroso. Cuidado. Aunque me den, por eso la escritura lo expresa de esa manera. Ahora, entremos a materia entonces. ¿Cómo les llama Pablo a estos? Entonces, fíjate cómo dice 1 Corintios capítulo 3, en el verso 1 Corintios 3, leeremos ahí, en el verso 1 y 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Los espirituales viven aquí arriba. Son gente que todavía tienen comunión con Dios y que tienen temor de Dios. Sino como a carnales. Los carnales son los que viven acá abajo, conforme a la carne, no conforme al espíritu. Ahora, si regresásemos hacia el capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. O sea, Pablo no les llama incrédulos, Pablo les llama hombres naturales. Una persona que murió espiritualmente, dice, son naturales, pero también están acá abajo. Los carnales son los que fueron espirituales en un momento y hicieron regresar a la muerte, y su vida la viven como carnales. En Corintios, dice ahí, primera carta de Corintios capítulo 6, en el verso 9, estos carnales pensaban, yo puedo vivir como vivo y no hay problema. Son como la denominación de los bautistas, una vez salvos siempre salvos, la gracia nunca se pierde.
porque no comprenden la profundidad de lo que es gracia, ni la profundidad de lo que es el pecado. ¿Ok? Entonces dice 1 Corintios 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de quién? De Dios. No erréis. O sea, amartía. Si erras, te matan a ti. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, adúlteros, afeminados, que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. O sea, si yo vengo y predico, y yo luego en la noche soy homosexual, ustedes piensan que estoy acá, pero yo estoy acá, hermanos. Y entonces Dios es tan hermoso, tan lindo, que cuando yo todavía estoy así, su palabra me dice, Ricardo, no te equivoques. O sea, no separes. Esto no es una vida virtual, esto es una realidad. No erréis. Si tú sigues siendo homosexual, no lo vas a heredar, aunque te hayas metido al agua. Y es el concepto de la segunda carta, ¿verdad? El que está en Cristo, ¿nueva qué? Todas las cosas son ¿qué? Si yo era homosexual o tenía tendencias, dejé de ser homosexual. Si yo era afeminado, es parte del cambio, es parte de lo que Dios espera de nosotros. No que seamos salvos por dejarlo de hacer, somos salvos por su sangre, pero dejamos de hacer para no regresar al estado de muerte que teníamos antes. Y algunos deciden regresar y van en contra de Dios y en contra de sí mismos, porque ellos mismos se están suicidando eternamente. No es Dios el que te mata, eres tú el que muere por tu propia acción. No le echemos la culpa a Dios. Y dice, no erréis, dice, versículo 11, dice, y esto erais algunos, enfatiza el tiempo pasado, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, dice, y por el Espíritu de ¿qué? De nuestro Dios. Si yo, hermanos, muero viviendo una vida carnal, no puedo esperar que de aquí voy a pasar acá. O como creen la religión popular, tú mueres físicamente, se separa el espíritu de tu cuerpo, tú mueres. Y dicen, si hacemos varias misas, te vamos a subir acá. No se puede, hermanos. No es posible. Hebreos 9:27 dice, porque es preciso que el hombre muere, y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea, imagínate cómo se sintió Lázaro aquí abajo, hermanos, pudiendo vivir arriba, pudiendo vivir como vive una persona en comunión con Dios, decidió lo opuesto. Y ahora era atormentado en fuego. Pero qué más tormenta de saber, pude haber cambiado el destino y no lo hice. ¿Viste qué interesante? Sin embargo, vemos a este Lázaro que está acá. ¿Y por qué se le llama seno? En el hebreo, seno es el hueco. Hay un salmo muy hermoso que dice que nos refugiemos debajo de sus alas. Es un concepto, es poesía hebrea. Lo que indica es como si Dios fuese un águila, que no lo es poesía. Y debajo de sus alas nos protegiese. El otro es en el hueco de su mano, en el seno. Esto es seno, ¿ok? Estamos en el seno de Abraham, porque no somos judíos. Por medio de la fe de Abraham pudimos ser parte de esa familia. ¿Cómo estás viendo? Ahí estaba él. Cuando tú mueras físicamente, vas a estar en uno de esos dos lados, ya sea que estés aquí o acá. Pero eso no se decide después de la muerte física. Eso lo decides aquí, todos los días. Todos los días. Por eso, doncella, cásate con alguien que tenga temor de Dios. No que esté guapo como Brad Pitt. Porque el que tiene temor de Dios no te va a ser infiel. No es que te tema a ti, te teme a Dios. Porque ya
participó de los poderes del siglo venidero, del Olam Hasé, ya está participando de esta parte, ya puede ver, aunque no lo ha visto. El cielo no está en Júpiter, hermanos. El cielo está aquí, pero no está aquí. ¿Tú te das cuenta cómo es cuando dice que de pronto están matando a Esteban? Y dice que él vio los que. No es como que le dieron a él, ok, vamos a ver qué tan lejos puedo ver. Veo en Marte, no veo en Júpiter. Ahí está Jesús. No. Porque la idea de lo que es una visión o una revelación es la habilidad que Dios le puede dar a una persona para ver el mundo invisible. Y lo que él vio fue a Jesús. Entiende esto, sentado. Pero no es cierto que la Escritura también dice que donde hay 2 o 3, ahí está ¿quién? Cristo. ¿Está allá o está aquí? A ver, explícamelo bien. Porque lo queremos ver todo literal. No comprendemos que son cosas espirituales. Y que lo invisible, que el mismo cielo, no es un lugar. Es una comunión eterna, es donde hay vida. Por eso, correctamente, cuando Juan escribe el capítulo 22, dice, y fluía del trono de Dios un río de agua, ¿qué? De vida. Por eso cuando regresa el hijo pródigo y lo ve su padre en la parábola, dice, el hijo pródigo pensó, dice, le voy a decir, he pecado contra el cielo. Pues, ¿cuál cielo? No, porque está pensando en Shemaim. He ido en contra de lo que Dios me había pedido, he ido en contra de ti, papá, en contra de otro ser humano, he ido en contra de lo que debía de haber hecho. O sea, que esta idea es ello, pero hermanos, esto es hoy. Fíjate cómo dice ahí la Escritura en Primera de Pedro, en el capítulo, Primera de Pedro, Segunda Pedro, perdón, capítulo 3, dice ahí en el verso 13. Y entonces ya viene el concepto para entenderlo, ¿ok? Muchos, y esto lo veremos esta tarde, pero dicen muchos, no hermano, ya me agüité, porque pues yo esperaba, hermano, caminar sobre las calles de oro. No, allá no hay oro porque el oro se corrompe también, hermanos. Se utilizan símbolos para entender lo que es allá, ¿ok? Y dice ahí 2 Pedro 3, versículo 13, habla desde el 10 al 12 del día final. 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra ¿qué? En los cuales mora ¿qué? La justicia. Ahora te lo voy a explicar de otra manera, ¿ok? La idea del Seol, hermanos, es que esta otra línea marca lo que se le llama la segunda muerte. No 2 veces muerto, pero ¿qué? Porque eso está acá. La segunda muerte. Esta es la muerte física. Y la primera muerte es la muerte espiritual. Y esta es 2 veces muerto. ¿Sí las ves? Ahora, ¿la ves conmigo ahora sí? Ahora, cuando Cristo venga otra vez, se va a marcar la segunda muerte. Esta fue la primera y esta es la segunda. Si tú mueres físicamente antes de que Cristo venga, Cristo nos va a colocar en el sepulcro, hebreos, Sheol, en el Hades, Haidou, griegos, ¿ok? Es lo que nos va a colocar para esperar a este momento. Pero ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora ¿qué? La justicia. Si yo te preguntase en un momento, ¿qué es la justicia? La justicia viene de la palabra hebrea tzedek. A ver todos juntos. Tzedek. Tzedek, cuando dice Melquisedec, es el rey de justicia. ¿Okay? Tzedek es justicia. Pero ¿qué es la justicia? La justicia es la práctica de la verdad. La palabra verdad es emet en hebreo, emet. Pero ¿qué es la verdad? Dios es la verdad. Cuando alguien practica lo que Dios dice, alguien es justo. Les voy a preguntar, ¿no estamos practicando ya la justicia que hemos en vida? ¿Sí o no, hermanos? Si todos nosotros practicáramos la palabra de Dios al 100, podríamos tener el sabor
de lo que es la eternidad. ¿Ok? Por eso los que somos espirituales venimos y cantamos a Dios y nos emocionamos y gloria a Dios, bien contentos. ¿A poco no? ¿Verdad? Pero el que es natural dice, no, que no entiende, dice, ¿para qué vas 2 horas? Y el que es carnal, ya córtale, hermano, ya, córtale, que ya empezó el partido de la América contra las Chivas. Córtale, va a ganar la América, pero ya córtale, hermano, ya sabes. Porque es carnal. Pero el espiritual puede estar aquí todo el día. Y se cansa y se siente bonito. ¿O no, hermanos? Y el otro está ya, los mandamientos de Dios son gravosos. Ya, vámonos, ya, córtale, hermano, ya. Ya, por favor. Por eso entre un matrimonio, que uno es espiritual y otro carnal, uno está, vámonos, no te vas a quedar, ya nos vamos. Te muras. Y la espiritual, pero mi amor, es bien bonito. Ya nos vamos. Y te sujetas a mí, ahí sí la aplica la justicia, ¿verdad? Pero si todos practicáramos justicia, si desapareciéramos a todos aquellos que realmente no están sentados en el lugar celestial, a todos aquellos que mienten y aman la mentira, y solamente quedásemos aquellos que amamos a Dios intrínsecamente en el cuerpo y en el espíritu, y realmente tenemos un profundo y estamos locamente enamorados, estamos esperando su venida, pues déjenme decirles que eso es el reino de los cielos. Solamente que aquí tenemos el cuerpo físico. Y dice Pablo, oh, yo quisiera, ¿verdad?, estar ausente de este y estar presente de allá. Porque si mueres físicamente acá arriba, hermanos, si mueres físicamente acá arriba, qué bendición será eso. Fíjate, qué bendición sería si mueres aquí. La muerte, para mí el morir es que ya no tengo que lidiar con el cuerpo, hermanos. Yo quisiera meterle, no descansar y meterle como el hermano Pío, que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, o hermano Horacio, que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y dice, no me quiero casar porque estoy dedicado a las cosas de Dios. Pero vea que le añaden una esposa y pueden dedicarse más. Amén, hermanos. Amén, hermanos, escuchen, por favor. No les va a estorbar, les va a añadir. Amén, hermanos. Es la ayuda idónea. La ayuda idónea. Entonces, pero si mueres físicamente acá, vas acá. Porque la idea del reino de los cielos, hermanos, se encuentra ya aquí. Aunque allá será mucho más hermosa. Porque ya no tendremos esto que nos estorba. Y escúchame, dice el Salmos 90, que vivimos 70, ¿qué? 80 años. Bien poquito, hermanos. Yo soy hombre de negocios, ¿ok? Yo pienso en números. ¿Qué son 80 años, hermanos? O sea, 80 años con una eternidad. Oye, pues aguántate los 70 años. Y luego ni 80, porque si el que se bautizó a los 21 como yo, pues ya que tanto me falta, hermanos. Y si tengo ya 44, pues ya subí el monte y ya voy de bajada. ¿O no es cierto? Y si ustedes, con el respeto que merecen, ya tienen 70, pues ya, vete preparando. Y luego, si ya tienes 80 y ya te pasaste, pues ya te estás pasando. O sea, hermanos, la muerte no tiene nada contra nosotros, ni siquiera aquí en la vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Romanos 14, Romanos 8, pero de una manera increíble, dice Pablo, él lo entendía, dice, ¿qué te puede separar del amor de Dios si ya lo tenemos? Muerte, por favor, ¿dónde estás, muerte? Si yo me caigo en el avión, ¿qué me separa? ¿Qué te separa? No temas. Ayer veíamos al que pueda matar el cuerpo, no le temas a él. Que tu esposo te dice, si vas te mato, si vas a la iglesia te mato. Pues sumisamente dile, mi amor, si me matas me voy con Dios. Y si no me matas me voy también. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Qué podemos temer? El concepto de la vida y del más allá se encuentra, hermanos, en un concepto increíble.
donde hoy en día podemos acariciar. Dice Moisés, me sostuve como viendo ¿a quién? Al invisible. Tú, hermanos, han pasado ustedes por tantas pruebas, todos. Y sigues aquí, dices, pues yo sigo aquí, pues me ha ido como que si no tuviese Dios, piensan los naturales. Pero tú sigues como viendo ¿a quién? Al invisible. Y va a llegar un momento, así, ya sea que Cristo venga en un abrir y cerrar de ojos, o ya sea que muramos, como Kobe Bryant. Ya sea que muramos, nunca sabemos, en un carro puede pasar, hermanos. ¿Por qué no estar bien con Dios cuando se puede estar bien con Dios? Y en esta primera clase que le doy la pauta a lo que vendrá en la tarde y ahorita después en el sermón, yo te quiero invitar, si estás viviendo una vida aparente, Dios sabe. ¿Por qué no hacerlo bien? Si estás como que regresándote ya, como que estás volteando hacia atrás, ¿qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Qué le pasó a los judíos cuando se empezaron a quejar? Ay, es que en Egipto había unas hoyotas. Y ya ves lo que le pasó. Ninguno de ellos, más que la segunda generación y Josué y Caleb, entraron. Hermanos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservar el alma. Recuerda que aún un poquito y vendrá. Ya yo llevo 44, ya. Si muero mañana, ¿qué puedo hacer, hermano? Ya Dios lo prefijó. Ya sea que vivamos o que moramos, el Señor somos, ya lo entendí. O sea, ya sea que me levante y me acueste, ya soy de Dios. Ya no puedo hacer nada más. Pero mientras estemos vivos, tenemos que correr y andar en temor y en temblor, esperando el día del Señor. Yo te invito, considéralo en esta clase. Te amamos en el nombre del Señor. No quieres irte de esta vida sin poder solucionarlo. Vete tranquilo, vete sonriendo, porque muchos no gustarán la vida hasta que vean el reino de Dios. Nosotros la hemos visto el reino y estamos dispuestos a morir. Es parte de la vida, hermanos. Nada podemos hacer. Estamos en el hueco de su mano, bajo las alas del Altísimo. Así que señoras conmigo lo que tú quieras hacer. Si te sirvo aquí, manténme, y si no, llévame como tú quieras. Ya entendí que yo no soy nada. El que es yo soy, es el gran yo soy. Dios les guarde y Dios les bendiga.